Dicen que la vida a veces se parte en dos sin hacer ruido, que hay mañanas que parecen iguales a todas, hasta que un simple segundo, una mirada, un aroma, un temblor en el aire, se convierte en la grieta por donde entra la luz o la perdición. Yo nunca creí en eso, nunca, hasta aquel martes gris en que lo vi por primera vez. El cielo sobre la ciudad parecía hecho de plomo, cargado de una tristeza espesa que se atoraba en los pulmones. Caminaba por la acera con mi chamarra ligera abrazando mis hombros, mientras los autos pasaban como sombras cansadas y el olor a pan dulce recién salido del horno se mezclaba con el humo de los puestos de la esquina. Todo era normal, todo era cotidiano, y sin embargo, algo dentro de mí latía distinto, como si mi cuerpo presintiera un terremoto silencioso que aún no tenía nombre. Fue frente a la puerta de vidrio del viejo hospital privado donde lo vi. Él, de pie, apoyado en una muleta de metal, con la espalda recta como si el dolor fuera un castigo que estaba condenado a soportar sin quejarse jamás. Alto, ancho de hombros, impecable hasta en la desgracia, pero con un aire de guerra perdida en el alma. Era imposible no sentir el impacto de su presencia, aunque estuviera rodeado de gente. Él no pertenecía a ese lugar común. Tenía el tipo de mirada que corta el aire, oscura, afilada, llena de cosas que nadie debería cargar solo. Yo iba distraída, intentando no pensar en mis propios problemas, la renta atrasada, los turnos dobles, las noches sin dormir por cuidar a mi madre enferma, cuando la puerta automática se abrió con su zumbido habitual. Pero algo me detuvo, una sensación, una corriente, un presentimiento. Él levantó la cabeza, y por un instante, solo un respiro, nuestras miradas se encontraron. Ahí empezó todo. Nunca olvidaré ese segundo. La forma en que sus ojos se clavaron en los míos no era una mirada normal, era una invasión silenciosa, un roce en el alma. Parecía molesto, cansado, irritado del mundo entero, pero cuando me miró, algo le tembló en la mandíbula, como si una emoción que llevaba meses encerrada quisiera escaparse sin su permiso. Yo parpadeé. Él no. Sentí la piel de mis brazos erizarse debajo de la ropa, el corazón golpearme el pecho, como si quisiera salir corriendo. No fue miedo. Fue algo más, algo prohibido, peligroso, inexplicable. El viento sopló en ese momento, moviendo mi cabello hacia un lado. Y juro que él inhaló apenas, como si ese movimiento simple lo hubiera sorprendido. No tenía por qué mirarme. Yo era solo una chica común con prisa, cansada, sin maquillaje, con los dedos aún fríos por el clima. Él era claramente alguien importante, poderoso, acostumbrado a que el mundo se acomodara a sus caprichos. Pero ahí estábamos, dos desconocidos atrapados en un instante que ninguno buscó. Sus ojos no eran solo oscuros, eran tristes, profundamente tristes, de esa tristeza que pesa más que el propio cuerpo. Y aún así había un filo en ellos, una chispa arrogante, dura, adictiva. Era un hombre que había sido dominante toda su vida. Lo podía sentir, oler, leer. Alguien acostumbrado a mandar, a romper, a poseer. Y yo no debía haber sentido nada, pero sentí algo que me quemó el pecho, un calor que subió del estómago, como si mi cuerpo reconociera un peligro delicioso, un abismo al que era demasiado fácil asomarse. Si estás sintiendo esta historia en el corazón, quédate conmigo. Suscríbete al canal, deja tu like, para mí significa más de lo que imaginas. Y dime, si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías tenido el valor de seguir adelante? Comparte este capítulo con esa persona especial que te sostiene en silencio, como María me sostuvo a mí. Me moví para entrar. Él movió la muleta para dejarme pasar, sin apartar la mirada. Y en ese gesto simple, mínimo, casi imperceptible, había una cortesía que no le combinaba. Como si por un segundo su coraza hubiera dudado. «Gracias», susurré sin pensarlo. Mi voz apenas salió. Él ladeó la cabeza, estudiándome, como si quisiera entender por qué esa palabra le afectaba, por qué le sonaba como algo que no había escuchado en mucho tiempo. No respondió. Pero sus ojos me siguieron mientras avanzaba por el pasillo. Y yo, sin entender por qué, sentí una presión en el pecho, una advertencia, una promesa, un presentimiento, porque a veces, solo a veces, el destino no llega con flores ni con brillo, llega con un par de ojos rotos y un silencio que lo cambia todo. Ese fue el día en que mi vida se partió en dos. Antes de él y después de él. Aún no sabía su nombre, aún no sabía su historia,
Aún no sabía que mi corazón acabaría ardiendo por él como nunca antes en mi vida. Pero algo dentro de mí, algo pequeño, terco, luminoso, se encendió en ese instante. Y él también lo sintió. Lo vi, en el leve temblor de sus dedos, en el suspiro que intentó ocultar, en la forma en que no desvió la mirada hasta que desaparecí detrás de la esquina. Ese fue nuestro comienzo. Un comienzo silencioso, imposible, inevitable. Y si cierro los ojos, todavía puedo sentirlo. Nunca imaginé que aquel hombre de mirada rota sería el mismo que encontraría horas después en la sala de rehabilitación del hospital. No lo esperaba, no lo buscaba, y sin embargo, ahí estaba él, sentado en una camilla alta, con el ceño fruncido y el gesto endurecido como si el mundo entero le debiera una explicación. Yo había terminado mi turno, o eso creía, cuando la jefa de enfermeras me llamó con urgencia. «María, necesito que apoyes a un paciente nuevo. Es complicado, muy complicado». Complicado era la palabra que usaban cuando un paciente era insoportable, orgulloso o herido más allá de lo físico. Acepté sin pensar. Siempre aceptaba. Mi vida estaba hecha de cansancio y servicio. Cuidar era lo único que sabía hacer bien. Abrí la puerta y el mundo volvió a temblar. Era él, el hombre de la mañana, el de la mirada que me había atravesado como un invierno silencioso. Estaba más cerca esta vez, tan cerca que pude ver la línea fina de un músculo tensándose en su mandíbula y el leve temblor de sus dedos apoyados en la muleta. Su camisa negra se ajustaba a su torso de una forma que hablaba de fuerza contenida, de un cuerpo que había sido dominante antes de que la vida le doblara las rodillas. Cuando levantó la vista y me vio, no supe si fue sorpresa o irritación, pero algo se movió en esos ojos oscuros, algo como un latido reprimido. «¿Tú?», dijo con voz baja, grave y ronca, una voz que parecía hecha de humo y cicatrices. «Yo aquí soy la enfermera asignada a su terapia hoy», respondí intentando mantener la voz firme. Él no respondió, solo me miró, largo, como si quisiera descifrarme. Sentí mi piel calentarse bajo esa atención cortante. No era vulgar, no era descarado, era hambriento, como si llevara meses sin mirar a nadie así, como si yo fuera una interferencia que no debería existir en su vida, pero existía. Respiré hondo. Tenía que trabajar. Tenía que mantener distancia. «Bien», continué. «Voy a empezar desinfectando la zona de apoyo de su pierna y luego revisaremos la movilidad». Lo dije con profesionalismo, pero mis manos temblaron apenas. Él lo notó. Por supuesto que lo notó. Ese tipo de hombres nota todo. «Si tienes miedo, puedes pedir que te cambien», murmuró sin quitarme los ojos de encima. No era un reto, era un aviso. Una advertencia envuelta en voz rota. «No tengo miedo», mentí suavemente. «Deberías», susurró. Ese susurro, no sé explicar qué me hizo, pero una corriente caliente me recorrió el estómago, subiendo por la columna como un secreto que yo no debía sentir. Me acerqué para revisar la cicatriz larga que cruzaba su pierna. Cuando mis dedos rozaron su piel, él inhaló apenas, como si el contacto quemara. Retiré la mano de inmediato. «Perdón, no quise». «No te alejes», dijo de golpe. Su voz no fue grosera, fue urgente. Me quedé quieta. Él bajó la mirada hacia mi mano como si quisiera atraparla, pero no lo hizo. Se contuvo, se tragó el impulso. Eso, más que cualquier otra cosa, me encendió la piel. «No estoy acostumbrado a que me toquen», admitió. No era una confesión. Sonaba a derrota. «Lo sé», susurré, «pero necesito hacerlo para ayudarlo». «Ayudarme», repitió como si la palabra le supiera amarga o peligrosa. De cerca pude ver que había una sombra alrededor de sus ojos, como si llevara noches sin dormir, como si la soledad hubiera sido su única compañía demasiado tiempo. Había dureza en él, sí, pero también un dolor profundo, escondido como un animal herido. «Dígame su nombre», pedí suavemente para romper la tensión. «Gabriel». Su voz fue un golpe suave que me atravesó el pecho. «Mucho gusto, señor». «No me digas señor, hazlo personal». Su mirada se suavizó apenas. «Quiero escuchar mi nombre en tu voz». Mi corazón dio un salto. No debía sentir nada. Él era mi paciente. Yo era una simple enfermera agotada que trabajaba turnos dobles. Pero ahí, en ese instante, algo prohibido creció entre nosotros, lento y caliente. Tragué saliva. «Gabriel», pronuncié despacio como quien toca algo frágil. Él cerró los ojos, solo un segundo. Pero fue suficiente.
para mostrarme la grieta de humanidad que escondía bajo capas de orgullo. «Otra vez», pidió en un suspiro que parecía más deseo que orden. «Gabriel», susurré. Cuando abrió los ojos, la tensión entre nosotros se volvió más espesa que el aire, y yo, sin saber cómo, sentí que acababa de cruzar una línea invisible. Continué la revisión, intentando recuperar compostura. Pero cada vez que mis dedos tocaban su piel, él reaccionaba como si mi contacto le doliera y lo sanara al mismo tiempo. En un momento su mano atrapó mi muñeca, no fuerte, no agresiva, solo necesitada. «No te vayas todavía», murmuró. «No me voy», respondí con un hilo de voz. Sus ojos bajaron a mis labios. Los míos traicioneramente bajaron a los suyos. No podía, no debía, pero había algo en él que me jalaba, como si mi cuerpo lo recordara de otra vida. Un magnetismo oscuro, irresistible, peligroso. «¿Por qué tiemblas?», preguntó. «Porque», respiré hondo, «porque tú, me miras como si...». No pude terminar. Él inclinó la cabeza acercándose apenas. Su respiración tocó mi mejilla. Un roce de aire que me encendió. «¿Cómo si qué?», susurró. «Como si me quisieras tocar», confesé sin pensar. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Gabriel tragó saliva. Sus dedos soltaron mi muñeca con lentitud, casi con culpa. «No debería quererlo», murmuró. «Lo sé», repliqué aunque mis piernas estaban temblando. «Pero lo quiero». Mi corazón explotó en el pecho. Él se inclinó un poco más, no para besarme, no para romper un límite, sino para olerme, como si necesitara memorizar mi presencia. «Tu aroma», susurró, «es como, no sé, como algo que pensé que había perdido para siempre». Yo no pude responder. No tenía voz. Solo tenía la piel ardiendo. Ese hombre roto, ese hombre frío, ese hombre que no debía acercarse a mí, acababa de mostrarme un deseo que llevaba enterrado bajo capas de culpa. Y yo sentí una chispa que jamás había sentido por nadie. El mundo afuera siguió moviéndose. Enfermeras hablan, puertas se abren, monitores suenan. Pero para mí, para él, todo se detuvo. Porque ese fue el verdadero encuentro. El momento en que dejamos de ser dos desconocidos y nos convertimos en dos almas heridas, reconociéndose en silencio. El momento en que entendí que nada, absolutamente nada, sería igual después. El momento en que empezó nuestro deseo prohibido. Nunca olvidaré esa tarde, nunca. Fue la primera vez que entendí que mi cuerpo sabía algo que mi mente todavía no quería aceptar, porque después de aquel encuentro en la sala de rehabilitación, donde las palabras fueron cuchillos suaves y los silencios parecían caricias, yo intenté convencerme de que todo estaba bajo control, que lo que había sentido era pasajero, un desliz emocional provocado por el cansancio, por mi vida complicada, por su presencia abrumadora. Pero estaba mintiéndome. Lo supe en cuanto entré al vestidor del hospital y me miré en el espejo. Mis mejillas estaban rojas, mis manos temblaban, mi respiración era demasiado rápida y en mis labios todavía estaba el eco de su nombre, Gabriel. Me quedé ahí varios minutos intentando recomponerme. Me lavé las manos 2-3 veces, me eché agua fría en la nuca, intenté sacudir esa electricidad que seguía clavada en mi piel como si él siguiera tocándome. «Es un paciente», me repetí una y otra vez. «Es solo un paciente». Pero no era cierto, no había sido solo un paciente, desde el segundo exacto en que nuestros ojos se cruzaron frente al hospital. Y ahora, después de sentir su aliento en mi mejilla, después de escuchar su voz ronca diciendo que no debería querer tocarme, pero lo quería, ¿cómo iba a convencerme de lo contrario? Cuando salí del vestidor, traté de caminar normal, como si nada pasara. Pero cada paso se sentía hueco, como si mi cuerpo fuera adelante y mi mente se hubiera quedado atrás, atorada en la terapia con él, en la forma en que su mano había rodeado mi muñeca, en la mirada que me había sostenido sin pestañear. Y lo peor, o lo mejor, es que una parte de mí quería volver. Quería oírlo decir mi nombre otra vez. Quería sentir sus ojos recorriéndome como si fuera un secreto que él no debía tener, pero tenía. Intenté concentrarme en mis tareas, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro serio, su boca apretada, la tensión en su cuello cuando intentaba contener algo más que dolor físico. Y entonces, como si el destino quisiera probar mi debilidad, escuché por el pasillo. La enfermera María es para la sala 12, la sala 12, la de Gabriel. Sentí un latido seco en el pecho,
Uno fuerte, uno que no pude controlar. Tomé mi libreta, respiré profundo y caminé hacia allá. Llámalo absurdo, llámalo masoquismo emocional, llámalo lo que quieras. Pero cada paso hacia su habitación era un paso hacia un incendio que yo misma había decidido no apagar. Cuando toqué la puerta lo escuché gruñir. «Pasa». Abrí y ahí estaba, sentado derecho, con el cuerpo tenso, los puños cerrados sobre sus muslos. Tenía una expresión que no supe interpretar. No era enojo, no era dolor, no era arrogancia. Era expectación, como si me hubiera estado esperando. Sus ojos me recorrieron con descaro, pero no con vulgaridad. Era como si quisiera asegurarse de que yo era real, de que no había imaginado nuestro encuentro anterior. «Volviste», murmuró. Esa palabra me derritió las rodillas. «Es mi turno asignado», contesté intentando sonar profesional. Él soltó una risa cortísima, amarga y caliente al mismo tiempo. «No te pedí explicaciones», dijo con la voz más baja. «Solo lo dije porque pensé que ya no vendrías». «¿Qué se supone que contestas a eso?» No dije nada. No pude. Me acerqué con mis instrumentos. Él me siguió con la mirada, como si cada paso que yo daba fuera un insulto y una necesidad. «Hoy haremos ejercicios más suaves», dije, «para evitar sobrecargar la articulación». «Haz lo que tengas que hacer», respondió él. «Solo…» Hizo una pausa. Una de esas pausas que pesan más que las palabras. «Solo no me hables como si fuera frágil». Lo miré. «No lo eres». Nuestros ojos chocaron. Algo se tensó en el aire. Gabriel bajó la mirada apenas, no como señal de debilidad, sino como quien lucha contra un impulso que no debe tener. «Entonces sigue», susurró, antes de que cambie de opinión. Tomé su pierna con cuidado. La calidez de su piel me recorrió los dedos como un relámpago lento. Él inhaló tan fuerte que casi pude sentir su respiración dentro de mi propio pecho. «¿Te duele?», pregunté. «No», respondió, pero su voz sonó rota. No por dolor físico, sino por otra cosa. «¿Gabriel?» «No me digas así», dijo de golpe. Me congelé. Él cerró los ojos un segundo. «No digas mi nombre así», susurrado, cerca, abriéndome cosas que no debería sentir. Mi corazón se apretó. «Perdón», susurré. «No», interrumpió él, «no te disculpes, el problema soy yo». Alzó la mirada y me atravesó con ella. Un golpe limpio. Una confesión muda. No me había sentido así. En mucho tiempo, admitió. Ese así no necesitó explicación. Lo entendí, lo sentí, y eso me asustó, y me atrajo con la misma intensidad. Seguimos la terapia, pero cada toque era un incendio contenido. Cada respiración era una cuerda tensándose. Cada silencio era una caricia que ninguno se atrevía a dar. Hubo un momento, uno pequeño, uno condenado y hermoso, en el que tuve que ayudarlo a levantarse de la camilla para ajustar su postura. Puse mi mano en su espalda. Él tensó los hombros. Su piel tembló bajo mi toque. «Respira», murmuré. Él acercó su rostro al mío, no para besarme, no para romper nada, solo para hablarme tan cerca que su aliento chocó con mis labios. «No puedo», susurró, «cuando estás así de cerca». Mi respiración se cortó. «Necesito distancia», continuó con un hilo de voz. «¿La tienes?», mentí. «No», dijo bajito, casi desesperado. «No la tengo, no contigo». Mi corazón explotó. Mis manos se aferraron a su camisa sin querer. Era suave, cálida, húmeda por el esfuerzo. Sentí su cuerpo firme, fuerte, vivo. Gabriel cerró los ojos. Sus labios quedaron a un suspiro de los míos. Y por un segundo, un solo segundo, creí que iba a romper todas las reglas, todas las leyes, todos los límites. Pero él se apartó. «¡Rápido!». Torpe, dolido. «Esto no debe pasar», murmuró. Yo tragué saliva. «Lo sé, pero está pasando», agregó con una voz tan honesta que me quemó por dentro. Ninguno dijo nada más, pero la calma que siguió, esa calma era mentira. Una calma falsa, una calma que solo existe antes de un incendio. Salí de la sala con las piernas temblando, y cuando cerré la puerta detrás de mí, supe que ya no había vuelta atrás. Lo que había entre nosotros no era algo que pudiera apagarse con voluntad. Era un hilo invisible, ardiente, que nos jalaba sin permiso. Y en el fondo de mi alma, aunque me daba miedo admitirlo, yo quería que nos jalara más. Si cierro los ojos, todavía puedo sentir ese día como si lo estuviera viviendo otra vez. Un día pesado, lento, lleno de un aire extraño, como si el universo entero hubiera decidido presionar mi pecho para obligarme a mirar lo que no quería ver. Sabía que algo iba a romperse,
Lo sentí desde temprano, incluso antes de llegar al hospital. El cielo estaba cargado, gris, pero no de lluvia, de presagio. Caminé por los pasillos con una inquietud que me mordía las costillas. Cada paso sonaba más fuerte de lo normal. Cada sonido me lastimaba el doble. No sabía por qué, hasta que lo vi. Gabriel estaba en su cama, no sentado como siempre, sino encorvado hacia adelante con los codos apoyados en las piernas y las manos cubriendo su rostro. Un hombre tan fuerte, tan imponente, tan acostumbrado a resistir el dolor físico, no debería verse así, jamás. Mi corazón se apretó. Toqué la puerta suavemente. «Gabriel». Él no levantó la cabeza al principio, solo respiró, despacio, como si cada inhalación fuera un peso que no podía cargar. Me acerqué un poco. ¿Qué pasó? Cuando al fin alzó la mirada, mis rodillas casi fallaron. Había visto sufrimiento en mis años de enfermera. Había visto miedo, angustia, rabia. Pero eso era algo distinto. Sus ojos estaban vacíos y llenos al mismo tiempo. Vacíos de esperanza, llenos de algo roto, profundo, latente. «María», susurró mi nombre sin fuerza. Me atreví a sentarme a su lado sin tocarlo. Mi cuerpo entero sabía que un solo roce podía hacerlo desmoronarse o empujarlo a alejarme para siempre. «Dime, por favor», pedí suavemente. «Estoy aquí». Gabriel cerró los ojos como si mis palabras le dolieran más que cualquier herida física. Sus labios temblaron. No había visto eso en él nunca, ni una vez. Por un instante pensé que no iba a hablar, pero lo hizo, y lo que dijo me desgarró el alma. Ella volvió. Ella. No dijo el nombre. No necesitaba hacerlo. Yo lo supe al instante. Lo supe sin que él lo explicara. La mujer por la que había vivido, la que lo había dejado en su peor momento, la que le arrancó la confianza, la dignidad, la luz, la que convirtió a un hombre fuerte en un hombre lleno de cicatrices. Su ex prometida. Sentí un puñal helado clavarse en mi estómago, no por celos, aunque quizás sí un poco, sino porque imaginé lo que debía significar para él verla regresar. ¿Qué quería?», pregunté con un hilo de voz. Gabriel se pasó la mano por el cabello, desesperado. «Quiere volver», soltó finalmente. Mi pecho se cerró, literalmente se cerró. El aire se volvió escaso, como si de pronto me faltaran pulmones. Me quedé en silencio. Temí que si abría la boca saldría un sollozo. «Dice que cometió un error», continuó él, la voz quebrándose. «Que no sabía lo que hacía, que estaba asustada, que no podía enfrentar mi accidente». Se rió. Una risa sin alegría, una risa que me rompió más que sus palabras. «Que ahora sí quiere acompañarme en mi recuperación». No pude evitarlo. Mi mandíbula se apretó. «¿Y qué piensas tú?», pregunté muy despacio. Gabriel levantó la mirada hacia mí. «Y lo que vi ahí me destruyó». Era un hombre dividido, un hombre que quería avanzar, pero tenía cadenas en el alma. Un hombre que había amado con un corazón torpe, honesto, completo, y que había sido traicionado de una forma que seguiría sangrando por años. «No lo sé», susurró. «No sé qué siento». Se frotó el rostro con ambas manos. «Me duele verla, pero también me duele recordar lo que fuimos». Sus palabras eran puñal tras puñal, y yo las aceptaba todas, porque él estaba confiando en mí. Me estaba mostrando su herida más profunda. «María», respiró con dificultad. Por primera vez en meses quería algo más que dolor. Mi corazón empezó a latir más fuerte. «Pero ella», tragó saliva. «Ella es una parte de mi pasado que todavía me jala». Sus ojos me buscaron, y cuando me encontraron temblaron. «¿Y tú eres?». Se quedó callado. Yo tragué saliva. Mi piel se erizó completa. Mi pecho ardió. Mis manos querían tomar las suyas, pero no me atreví. «¿Qué soy yo, Gabriel?», pregunté en voz baja, casi sin aire. Él exhaló, un sonido doloroso, honesto, tan humano que me dolió escucharlo. «Eres la única persona que me da paz, y eso me asusta más que todo lo demás». Sus palabras me atravesaron como un rayo. No era una declaración de amor, era peor, era más profundo, más íntimo, porque no necesitas besar a alguien para pertenecerle. Basta con que toque una herida que nadie más supo tocar. «Tengo miedo de necesitarte», confesó él. «¿Por qué?». «Porque no sé si merezco lo que siento cuando estás cerca». Ay, en ese instante exacto, entendí que Gabriel no necesitaba terapia física. Necesitaba sanar el alma, necesitaba ser visto, necesitaba ser escuchado, necesitaba sentir que alguien se quedaría aun cuando él se sintiera indigno. Respiré hondo, me acerqué lo justo, me atreví a poner mi mano sobre la suya. Su piel estaba caliente, la mía tembló.
Gabriel inhaló como si mi toque lo quebrara y lo salvara al mismo tiempo. «No voy a irme», le dije con voz firme y suave. «Ni hoy, ni mañana». Mis dedos se entrelazaron con los suyos. «Ni cuando duela». Él cerró los ojos. Una lágrima cayó silenciosa por su mejilla. No la limpió. «Y yo tampoco». «María», murmuró con una vulnerabilidad que jamás imaginé oír de un hombre tan fuerte, «no sé qué hacer contigo, ni conmigo». Lo abracé, no fuerte, no rápido, no desesperado. Lo abracé despacio, con cuidado, con ternura, como si lo estuviera recogiendo del suelo. Él apoyó la frente en mi hombro. Su respiración tembló. Sus dedos se aferraron a mi bata, como si yo fuera lo único sólido que tenía en el mundo. Y ahí, en ese abrazo suave, donde dos almas rotas se encontraron sin máscaras, comprendí que la calma que había sentido los últimos días era falsa. Era solo el silencio antes de la tormenta. Una tormenta que llevaba su nombre. Y el mío. Ese día todavía vive en mí, como si hubiera ocurrido hace unos minutos. No fue un día cualquiera, no fue una tarde cualquiera, no fue una emoción cualquiera. Fue el día en que todo explotó. El día en que la tormenta dejó de esconderse detrás de nubes grises y decidió caer entera sobre nosotros dos. Después de la confesión de Gabriel, esa revelación dolorosa que me dejó sin piso, sin aire, sin defensa, pasaron 2 días sin que yo lo atendiera. No porque no quisiera, sino porque la supervisora cambió mis turnos para cubrir otras áreas del hospital. 2 días sin verlo, 2 días sin sus ojos, 2 días sin su voz quebrada diciendo mi nombre. Fueron 2 días de sentir que algo en mi interior se apagaba. Yo intentaba convencerme de que era mejor así, que él necesitaba espacio, que yo también. Pero cada noche, cada maldita noche, me quedaba despierta imaginando su rostro herido, sus manos temblorosas, la forma en que apoyó la frente en mi hombro como si mi existencia fuera un refugio que no sabía pedir, pero necesitaba desesperadamente. Esa noche en particular, después de mi turno, fui a la terraza del hospital. El viento frío me golpeaba la cara, pero no me importaba. Tenía los ojos húmedos y no sabía si por cansancio o por él, por Gabriel, por lo que no debía sentir, por lo que ya sentía, por lo que me estaba quemando viva. «María», escuché detrás de mí. Sentí un impacto en el estómago. No podía ser, no debía ser. Me giré, y ahí estaba, Gabriel, sin muletas esa noche, con esfuerzo, con dolor evidente en la mandíbula apretada, con el peso del mundo en los hombros, pero estaba ahí, caminando para buscarme. Me quedé paralizada. ¿Qué haces aquí?, pregunté con el corazón latiéndome en la garganta. Su respiración estaba agitada, como si hubiese subido los escalones con pura voluntad. «No podía quedarme esperando», dijo. «No después de lo que te dije». Di un paso hacia él sin querer. Fue instinto, puro instinto. Pero él levantó la mano, una mano temblorosa, caliente, desesperada. «No te acerques», murmuró. «Si me tocas ahora, si no voy a poder controlarme». Mi pecho ardió. Mi cuerpo entero se tensó, como si mis nervios estuvieran hechos de electricidad. «Gabriel, déjame hablar», interrumpió con una voz quebrada, suave, dolorosa. Se pasó la mano por el cabello con frustración. «No sé qué hacer contigo», repitió. «No sé cómo estar cerca de ti sin sentir que quiero». Se detuvo, se mordió el labio, cerró los ojos. «¿Querer qué?», susurré. Él abrió los ojos, esos ojos oscuros, furiosos, rotos, necesitados. «Querer quedarme contigo», soltó finalmente como un suspiro que llevaba semanas guardado. «Querer protegerte, querer tocarte». Tragó saliva. «Querer sentir que todavía soy capaz de vivir». Mis piernas temblaron. El viento sopló entre nosotros como si quisiera apartarnos, pero no pudo. Gabriel dio un paso adelante. «Pero tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de que te lastime, de que cargues con mis sombras, de que mi pasado te arrastre». Bajó la mirada. «Tengo miedo de necesitarte más de lo que debo». Yo también tenía miedo. Mucho. Pero era un miedo bueno. Un miedo que sabe a vida. Me acerqué. Él dio un paso atrás, como si tuviera miedo de quemarme. «No te acerques», pidió otra vez con la voz hecha trizas. «Te lo digo en serio. No sé si pueda detenerme». Sentí mis ojos humedecerse. «No quiero que te detengas», le dije con suavidad. Eso lo destruyó. Su rostro se descompuso. Su respiración se rompió. «María, dime lo que sientes», pedí. «No lo que crees que debes sentir, lo que de verdad sientes». Un silencio pesado cayó sobre la terraza.
Podía escuchar el latido de mi propio corazón. Podía sentir el temblor de su alma desde donde estaba. Finalmente él habló. Siento que me estoy enamorando de ti. Mis labios se separaron sin aire. Mi corazón dejó de latir un segundo. El viento se detuvo. El mundo se detuvo. Y eso, continuó él con una voz rota, ardiente, temblorosa, es lo más peligroso que me ha pasado en años. Un sollozo silencioso escapó de mis labios. No era tristeza. Era alivio. Era miedo. Era deseo. Era amor naciendo a la fuerza. Me acerqué otro paso. Él no se movió. Te lo dije, murmuró con una media sonrisa triste. Si te acercas, me pierdo. Entonces piérdete conmigo, susurré. Gabriel inhaló tan fuerte que casi pude sentir su respiración en mi piel. María, por favor. Era una súplica, una rendición. Yo levanté una mano, muy despacio, como si tocara un animal herido. Mis dedos rozaron su mejilla apenas. Él cerró los ojos, su cuerpo entero tembló. No deberías tocarme así, dijo apenas audible. ¿Pero quieres que lo haga?, respondí. Él abrió los ojos. Había fuego, había dolor, había necesidad. Sí, admitió con la voz ronca. Quiero que lo hagas. Mi mano siguió ahí, en su mejilla. Su piel estaba caliente. Caliente como si dentro de él hubiera un incendio. Sus dedos subieron lentamente, atrapando mi muñeca. No para apartarme, sino para mantenerme ahí. María, si sigues no voy a poder olvidarte. No quiero que me olvides, dije. Su frente cayó contra la mía. Un contacto suave, intenso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a hacer. Respiramos juntos. Sus labios quedaron a 1 milímetro de los míos, casi tocándome, casi rompiendo la línea. No puedo besarte, susurró él. Lo sé, pero Dios, ¿cómo quiero hacerlo? Yo temblé. Él también. Sus manos fueron a mi cintura no para poseerme, sino para sostenerse, como si yo fuera su única fuerza. Mi nariz rozó la suya. Entonces no me beses, le dije muy bajito. Solo quédate conmigo. Él apretó los ojos, luchando contra un deseo que estaba devorándolo por dentro. Me quedo, susurró. Me quedo contigo aunque me duela, aunque me dé miedo, aunque no sepa cómo hacerlo. Lo abracé y él me abrazó de vuelta. Un abrazo largo, lento, profundo, donde nuestras respiraciones se mezclaron y nuestras almas se reconocieron. No hubo besos, no hubo caricias prohibidas, pero hubo algo mucho más grande. Una entrega silenciosa, una rendición emocional, una promesa sin palabras. Ahí bajo las luces frías del hospital, en esa terraza vacía, Gabriel y yo dejamos de ser dos almas errantes. Ese fue el clímax emocional de nuestra historia. El momento en que el dolor y el deseo se tomaron de la mano. El momento en que la tormenta nos alcanzó. Y en lugar de destruirnos, nos encendió. A veces pienso que todo lo que vino después fue un sueño demasiado hermoso para pertenecerle a alguien como yo, una mujer común, cansada, sin nada extraordinario en sus manos, excepto la capacidad de amar. Y sin embargo, cada día que viví con Gabriel después de aquella noche en la terraza, esa noche en que nuestras almas, sin tocarse del todo, se eligieron, me confirma que no fue un sueño, fue destino. Un destino que nació herido y terminó renaciendo. Después de aquel abrazo intenso, largo, necesario, donde ambos confesamos más con silencio que con palabras, Gabriel se debilitó. Su cuerpo todavía no soportaba tanto esfuerzo. Lo acompañé de vuelta a su habitación, con él apoyado en mi hombro y yo sosteniendo su peso con cada fibra de mi ser. Pero hubo algo diferente esa noche. Por primera vez él aceptó mi ayuda sin pelear. «No quiero que me veas débil», susurró cuando llegamos al borde de la cama. «No te veo débil», respondí acomodando las almohadas. «Te veo humano». Él cerró los ojos. Esa frase le tocó una herida que nadie había tenido el valor de mirar antes. Esa noche no hablamos más. No hacía falta. Yo me quedé sentada a su lado, vigilando su respiración, escuchando cómo sus tensiones comenzaban a deshacerse. Gabriel se quedó dormido con el ceño menos fruncido que de costumbre. Antes de irme, me incliné un poco y rocé su cabello con mis dedos muy suavemente. Y en sueños, él dijo mi nombre. Ese fue el primer milagro. Los días siguientes fueron diferentes. Gabriel se presentaba puntual a las terapias. No gruñía, no insultaba, no me retaba con ese orgullo que le doblaba la espalda. Ya no. En su lugar escuchaba, respondía, preguntaba, sentía. Y cada vez que mi mano tocaba su piel, no había tensión, sino una especie de agradecimiento silencioso. A veces,
Él cerraba los ojos como si mi toque fuera la única parte del día donde encontraba paz. «No sé qué estás haciendo conmigo», me dijo una mañana mientras masajeaba el músculo lateral de su pierna, «pero siento como si mi cuerpo recordara cómo vivir». «Tu cuerpo está sanando», le respondí. «No hablo solo del cuerpo», corrigió él. «Hablo de todo lo demás». Mi corazón tembló. Poco a poco, la terapia dejó de ser un espacio clínico y se convirtió en un puente. Un puente entre él y la versión de sí mismo que había olvidado. Había mañanas en que conversábamos sobre cosas simples. El clima, la música que le gustaba, los libros que yo leía para mi madre. Había tardes en que nos quedábamos en silencio. Un silencio cómodo, íntimo, donde nuestras respiraciones coincidían sin necesidad de hablar. Y hubo noches, sí, noches, en las que él avanzaba más de lo que cualquier médico hubiera imaginado. El día que logró ponerse de pie sin apoyo por más de 15 segundos, yo lloré. No pude evitarlo. Él temblaba, sudaba, estaba al borde de romperse, pero estaba ahí de pie. «María», susurró, «mírame». Lo miré. «Estoy aquí», dijo con voz ronca. «Estoy vivo». Yo cubrí mi boca con mis manos para contener el llanto. Él extendió la suya y tomó una de mis muñecas. «Lo logré, porque tú estás conmigo». Cuando Gabriel recuperó la fuerza suficiente para caminar algunos pasos, el hospital decidió darlo de alta para continuar la rehabilitación desde su casa. Nunca olvidaré el día que me pidió, frente a una enfermera y un doctor: «¿Puedes continuar mi terapia en privado?». Me sonrojé. No por insinuación, sino por la manera en que sus ojos me lo pidieron. Era vulnerabilidad pura, necesidad limpia, confianza absoluta. «Solo si no usas ese tono», le dije con una sonrisa pequeña. «¿Qué tono?», preguntó fingiendo inocencia. «Ese que hace que me tiemblen las manos». Él bajó la mirada. Su sonrisa apareció despacio, tímida, sincera. «Entonces intentaré no usarlo, aunque no prometo nada». Su mansión era grande, elegante, silenciosa, pero cuando entré por primera vez sentí algo extraño. Dolor en las paredes, soledad en los muebles, sombras en cada esquina. «Antes», me dijo mientras recorríamos el pasillo, «mi casa era solo un lugar para dormir. Ahora quiero que sea un lugar para sanar». Y así fue. Cada sesión era un momento íntimo, no por lo físico, sino por lo emocional. Gabriel confiaba en mí. Yo confiaba en él. Un día, mientras lo ayudaba a equilibrarse, perdió un punto de apoyo y cayó ligeramente hacia mí. Mis manos lo sostuvieron por la cintura. Su pecho rozó el mío. Su respiración caliente golpeó mi cuello. Ninguno se movió. «María», susurró, «si te abrazo, no voy a poder soltarte». «Entonces abrázame», respondí. Sus brazos rodearon mi espalda. Mi cara quedó contra su pecho, donde su corazón latía fuerte, tan fuerte que pude sentirlo vibrar en mi propia piel. Ese abrazo duró minutos, tal vez horas, o tal vez fue solo un momento eterno. Pero ahí, en ese instante, él se derrumbó, y yo lo sostuve, y él me sostuvo de vuelta. No fue un beso lo que cambió todo, no fue un acto impulsivo, no fue una caricia prohibida. Fue la primera vez que Gabriel dijo, mientras reposaba su frente contra la mía: «No quiero una vida sin ti». Mi corazón se abrió en un estallido silencioso. «Tampoco yo», respondí. Y ahí, en esa confesión suave, nació el amor verdadero. Gabriel volvió a caminar completamente, lento, con esfuerzo, con cicatrices, pero volvió. Cada paso era una victoria. Cada avance era una celebración. Cada mirada suya era una declaración. Cuando caminó por primera vez sin bastón en el jardín de su casa, se acercó a mí. Despacio, con intención, con emoción temblando en sus ojos. «María», dijo, «no sé cómo te encontré, pero sé que no quiero perderte». Yo respiré hondo. El aire olía a pasto recién cortado, a flores blancas, a esperanza. Él tomó mis manos. «¿Me dejas caminar contigo el resto de mi vida?». Mi voz se quebró. «Sí, Gabriel, te dejo», susurré. «Te elijo». Él soltó una risa suave, llena de alivio, llena de amor. Y sin prisas, sin fuego desbordado, sin culpa, rozó mis labios con los suyos por primera vez. Fue un beso lento, un beso lleno de respeto, un beso que sabía a promesa, a hogar, a milagro. Cuando nos separamos, él murmuró: «Esta es la primera vez que no tengo miedo». Y yo le respondí: «Porque esta es la primera vez que no estás solo». Así terminó nuestra historia rota. Así comenzó nuestra historia eterna, entre pasos nuevos, besos suaves, manos entrelazadas y un amor que nació del dolor, pero floreció en la luz. Este fue nuestro final,
Un final feliz, un final apasionante. Un final que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me hace cerrar los ojos y sonreír. Si cierro los ojos hoy, todavía puedo sentir la paz tibia que vivimos durante esas semanas. Una paz tan suave, tan dulce, tan serena, que casi daba miedo. Porque cuando la vida te ha golpeado tanto, cuando has pasado años aprendiendo a protegerte, a endurecerte, a no necesitar nada, la calma se siente como una amenaza. Y Gabriel, mi Gabriel, no estaba acostumbrado a la calma. Los días después de nuestro primer beso fueron como caminar sobre nubes. Su recuperación avanzaba con una rapidez milagrosa, pero más milagroso era lo que pasaba dentro de él. Había una luz nueva en sus ojos, una luz suave que lo hacía parecer más joven, más humano, más vivo. Yo llegaba todas las mañanas con mis instrumentos de terapia, pero poco a poco, sin querer, la terapia se convertía en pretexto. Un pretexto para vernos, para tocarnos, para respirar juntos. Nunca cruzamos límites. Nunca dejamos que el deseo se volviera precipicio. Todo era suave. Todo era lento. Todo era un temblor contenido. Él me miraba como si yo fuera un milagro. Yo lo miraba como si él fuera mi destino. Pero esa calma, esa dulzura, escondía un latido más profundo. Un latido que anunciaba que algo grande estaba por venir. Recuerdo una tarde específica. Era una de esas tardes tibias en las que el sol se derrama sobre las ventanas como miel derretida. Gabriel estaba en el jardín, apoyado apenas en su bastón, respirando el aire con la serenidad de quien ha luchado demasiado. Yo lo observaba desde unos pasos atrás. Él no sabía que lo veía, pero me gustaba contemplarlo así, sin máscaras, sin rabia, sin miedo. Un hombre que había aprendido a vivir herido, estaba reaprendiendo a vivir en paz. «No te escondas», dijo él sin voltear. «Sé que estás ahí». «No me escondo», respondí sonriendo. «Solo te observo». Él giró lentamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí otra vez ese golpe suave en el pecho. «¿Te asusta lo que está pasando?», preguntó. Yo tragué saliva. «¿A ti no?». «A mí me aterra», confesó él. Y esa confesión, esa vulnerabilidad limpia, me hizo amarlo más. Las noches eran lo más peligroso. No por lo físico, sino por lo emocional. A veces, después de la terapia, nos quedábamos en el jardín. Él sentado en el banco de madera, yo a su lado. La luna caía sobre sus manos, y él jugaba con mis dedos como si temiera apretarlos demasiado. «María», susurraba, «nunca pensé que pudiera sentir esto por alguien». «¿Esto?», pregunté. «Paz», respondió cerrando los ojos, «y deseo al mismo tiempo». Mi respiración se rompió. Deseo, una palabra que él raramente usaba. Cuando la dijo, su voz se hizo más baja, más íntima, casi como un secreto compartido solo entre nuestras respiraciones. «¿Te incomoda que te lo diga?», preguntó él sin abrir los ojos. «No», respondí. «Un poco». Gabriel sonrió con una tristeza dulce. «A mí me asusta mucho», admitió, «porque no quiero perder esto, no quiero perderte a ti». Coloqué una mano sobre su pecho. Sentí su corazón bajo mi palma, latiendo fuerte. «Necesario». «No me vas a perder», prometí. Él tomó mi mano, la apretó con cuidado y la llevó a su mejilla. «Te creo», susurró, «pero también sé que la calma siempre viene antes de un cambio». Yo no entendí del todo lo que quiso decir. No en ese momento. Lo entendí. Una mañana, después de una sesión en la que logró caminar 10 pasos sin ayuda, regresamos a la casa. Yo estaba guardando mis instrumentos cuando él se acercó a mí. «María», dijo con una seriedad que me heló la piel, «¿puedo pedirte algo?». «Claro», respondí sin pensarlo. Él respiró hondo, tan hondo que pude ver cómo su pecho subía con un temblor nervioso. «Quiero que te quedes a dormir aquí esta noche». Mi corazón se detuvo por un segundo. No por insinuación. No había lujuria en su voz. No había deseo desenfrenado. Había miedo, un miedo que me atravesó directamente. «Dime qué pasa», pedí acercándome. «Te siento inquieto». Gabriel bajó la mirada, apretó la mandíbula. Sus manos temblaron. «No he dormido bien en semanas», confesó. «Tengo miedo de que si cierro los ojos, despiertes y ya no estés». Me acerqué despacio, toqué su brazo. Él reaccionó como si mi toque fuera un alivio urgente. «Gabriel, nunca me iría sin despedirme». Él negó con la cabeza, dolido. «Todos se van de la noche a la mañana. Yo no soy todos. Pero eres mucho más de lo que debería tener», dijo en un susurro quebrado. «Mucho más de lo que merezco». Yo atrapé su rostro entre mis manos. Él cerró los ojos al instante,
como si mi toque fuera la única verdad sólida en ese momento. No eres un castigo, susurré. No eres una carga, no eres una ruina. Eres un hombre que está aprendiendo a amar. Sus labios temblaron. Abrí mis dedos un poco más y acaricié sus mejillas. Y yo estoy aprendiendo contigo. Gabriel abrió los ojos. Y ahí, en esa mirada profunda, vulnerable, llena de cicatrices y luz, vi algo que me dejó sin aliento. Él también estaba enamorado, no de manera ligera, no de manera ingenua. Estaba enamorado con esa intensidad que nace del dolor sanado, de la piel agradecida, del corazón que vuelve a latir después de darse por muerto. Esa noche no dormimos juntos. No era el momento, no era necesario. Dormimos en la misma habitación, yo en una silla cómoda a su lado, él en su cama, respirando más tranquilo que nunca. A mitad de la noche, sentí que tomaba mi mano, y sin abrir los ojos, se acercó a mí lo suficiente para susurrar: «Gracias por quedarte». «Siempre me voy a quedar», respondí medio dormida, y sentí su sonrisa en la oscuridad. Una sonrisa suave, una sonrisa tranquila, la sonrisa de un hombre que, por primera vez en años, creía en el amor. Pero mientras la calma nos envolvía, mientras la luz de nuestro amor crecía, algo en la casa, en el mundo que rodeaba a Gabriel, empezaba a agitarse. Rumores, miradas extrañas, visitas inesperadas. Había terminado, y lo que venía después no solo pondría a prueba su recuperación, sino también nuestra capacidad de amar sin rompernos. Hay momentos en la vida que, sin anunciarse, cambian de dirección como un viento inesperado que golpea en la madrugada. Así se sintió la llegada de la tormenta a nuestras vidas, silenciosa primero, luego inevitable. Durante semanas Gabriel y yo vivimos en una calma tan suave que parecía hecha de aire tibio, de risas pequeñas, de silencios compartidos y de esa intimidad que no necesita piel para sentirse profunda. Pero el mundo exterior, el mundo del cual él había huido durante años, empezó a reclamarlo, y con él intentó arrancarme también a mí. El primer aviso llegó una mañana. Yo estaba en la cocina preparando una infusión de hierbas, algo que mi madre siempre hacía para calmar las tristezas del alma, cuando escuché voces tensas en el recibidor, voces que no pertenecían a la casa, voces frías, voces acostumbradas al poder. Me acerqué con cautela. Gabriel estaba en su silla, apenas apoyado en su bastón, hablando con un hombre alto, de traje oscuro, expresión pétrea y ojos que no conocían la ternura. «Señor Lara», decía Gabriel con una calma forzada, «ya le dije que no firmaré nada hoy». «Y yo ya le dije», respondió el hombre con un tono cortante, «que su ausencia está poniendo en riesgo proyectos que no pueden esperar». No me vieron al principio, pero cuando el hombre de traje volteó, su mirada cayó sobre mí como cuchillo. «¿Y ella?», preguntó con desdén. Gabriel endureció el rostro. Una sombra de enojo cruzó sus ojos. «Ella no es asunto suyo», respondió él. Pero el hombre dio un paso hacia mí. Me analizó de arriba abajo con una mezcla de burla y desprecio que me hizo apretar las manos. «Oh», dijo con una sonrisa torcida, «así que esta es la famosa enfermera». La palabra famosa salió llena de veneno. «Retírate», ordenó Gabriel. «Ya terminamos aquí». El hombre, sin inmutarse, continuó. «¿Sabe, señor Beltrán? El mundo no va a detenerse porque usted se enamoró de una...». Se detuvo. Pero todos entendimos lo que iba a decir. Gabriel golpeó el piso con el bastón. El sonido resonó en toda la casa. «Una palabra más», gruñó, «y le juro que lo saco a patadas aunque me cueste las piernas otra vez». El hombre retrocedió un poco sorprendido. Yo respiré hondo, intentando no temblar. «Volveré», dijo él finalmente, afilado. «Usted no puede esconderse para siempre». Y se fue. La puerta resonó como un disparo. Cuando quedó silencio, me acerqué a Gabriel. «¿Estás bien?», pregunté, pero él no respondió. No me miró. Sus ojos estaban clavados en la puerta por donde aquel hombre había salido, con una expresión que no reconocí. Miedo. «Gabriel», insistí, «háblame». Él cerró los ojos, respiró profundo y finalmente dijo: «Ese hombre, él sabe cómo destruir todo lo que toco». Me arrodillé frente a él. Tomé sus manos. Sus dedos estaban fríos. «No va a destruir nada», aseguré. «No mientras estemos juntos». Gabriel rió con amargura. «María, yo he construido mi vida sobre enemigos, sobre negocios que exigen sangre, sobre decisiones que me dejaron cicatrices que no ves. Y aún así estás aquí», respondí con firmeza, «cambiando, sanando, renaciendo, pero ellos no quieren que yo cambie.
dijo él con un brillo triste en los ojos. Para ellos mi dolor es útil, mi oscuridad también. Apreté sus manos con más fuerza. Entonces tendrás que enseñarles que ya no eres aquel hombre. ¿Y si no puedo?, preguntó él con una vulnerabilidad que me rompió. Yo estaré contigo, susurré, aunque se caiga el mundo. Él apoyó su frente contra la mía. Sus respiraciones se mezclaron. Sentí su miedo, su temblor, su esperanza herida. No quiero perderte, dijo en un hilo de voz. No me vas a perder. Esa noche fue la primera en mucho tiempo que Gabriel no pudo dormir. Caminaba por su habitación con pasos cortos, tensos. A veces se detenía, a veces apretaba los puños, a veces murmuraba cosas que no podía entender. Me acerqué a él. Si sigues forzando tus piernas vas a lastimarte, advertí. ¿Y qué?, respondió él. ¿Qué importa si al final van a arrancarte de mí? Nadie me va a arrancar de ti. Él volteó. Sus ojos estaban enrojecidos. No de ira, de miedo. María, este mundo no es para ti. Yo no soy para ti. Me acerqué más. ¿Eso crees realmente? Él tragó saliva. Sus labios temblaron. Creo que te mereces a alguien sin enemigos. Yo sonreí con tristeza. Yo no quiero a alguien sin enemigos, respondí. Yo te quiero a ti. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran un golpe dulce que no sabía cómo recibir. Tomé su rostro entre mis manos. Despacito, con ternura, con ese amor que crecía sin permiso. Gabriel, susurré, tú eres mi elección. Y entonces, él hizo algo que nunca había hecho. Se quebró. Me abrazó con una fuerza que no tenía nada que ver con pasión, ni deseo, ni fuego. Era un abrazo desesperado. Un abrazo que pedía ayuda. Un abrazo de un hombre que había vivido demasiado tiempo solo. Yo correspondí. Lo sostuve, lo acaricié, lo calmé, hasta que su respiración volvió a la normalidad. Pero la tormenta no había terminado. Ese hombre no fue el único en aparecer. En los días siguientes llegaron correos, llamadas, mensajes, documentos, todo amenazante, todo urgente, todo intentando arrancar a Gabriel del pequeño mundo de paz que habíamos construido. Alguien o varios no quería que él se recuperara, no quería que él volviera a caminar, no quería que él fuera feliz, porque un hombre roto es fácil de usar, pero un hombre que vuelve a sentir es impredecible. Y en medio de esa tormenta, mientras Gabriel luchaba contra sus sombras del pasado, yo comencé a notar algo más, un secreto, una herida oculta, algo que él no había querido decirme, una verdad que amenazaba con romper todo lo que habíamos construido. Una noche, mientras lo ayudaba a recostarse, él murmuró, «María, hay algo que necesito confesarte». Mi corazón se detuvo. «Dime», susurré. Él me miró con una mezcla de culpa, miedo y amor desesperado. «Antes de ti, hice cosas que podrían alcanzarte, cosas que podrían lastimarte, cosas que nunca quise que tocaran tu vida». Mis manos temblaron. «Gabriel, no quiero perderte», repitió él, «pero tengo miedo de que cuando sepas la verdad seas tú quien se vaya». Yo respiré hondo, muy hondo, y tomé su rostro una vez más. «Dímelo», pedí. «Estoy lista». Él asintió con la garganta temblando. «Mañana», susurró, «mañana te lo diré todo». Y ahí lo supe. La tormenta apenas estaba comenzando. Lo que viniera después determinaría no solo nuestro amor, sino nuestro destino. Hay amaneceres que no llegan con luz. Llegan con un peso en el pecho, con un presentimiento, con un silencio extraño que se instala en la casa como un visitante incómodo. Así desperté esa mañana, como si algo invisible me rozara la nuca y me dijera, hoy algo va a cambiar. Bajé las escaleras con una mezcla de ansiedad y esperanza. Y ahí estaba él, Gabriel, sentado junto a la ventana, con la espalda recta, las manos entrelazadas y los ojos fijos en algún punto del horizonte gris. Tenía la expresión de alguien que lleva horas pensando, peleando consigo mismo, repasando cada herida, cada error, cada sombra. «Buenos días», dije suavemente. No respondió. Ese silencio era distinto. No era enojo, no era miedo. Era un silencio lleno de decisiones. Me acerqué despacio. Cuando puse mi mano sobre su hombro, él cerró los ojos como si mi toque lo partiera en dos. «María», susurró con la voz quebrada, Hoy voy a decirte todo». Mi corazón latió más rápido. No por miedo a lo que había hecho, sino por miedo a lo que él creía que yo no podría soportar. Me senté frente a él, nuestras rodillas casi rozándose. Su respiración temblaba, la mía intentaba mantenerse firme. Quería tomarle la mano, pero sentí que no debía apurarlo.
Él levantó la mirada. Sus ojos tenían esa mezcla de valentía y dolor que solo aparece cuando alguien está a punto de desnudarse por completo frente a quien ama. «Promete que no me vas a interrumpir», pidió. «Te lo prometo», respondí. Él tragó saliva, se enderezó y comenzó a hablar. Empezó a hablar. «Antes del accidente», dijo, «yo era otro hombre. Vivía de una forma que ahora me causa vergüenza. Usaba el poder como escudo, como arma, como máscara. Me acostumbré a no sentir nada, porque sentir es peligroso en el mundo en el que estaba. Yo escuchaba en silencio. Cada palabra era una piedra que él se sacaba del pecho. Hice negocios sucios», continuó. «Negocios que lastimaron a personas que confiaron en mí. Negocios que beneficiaron a gente que no merecía nada. Yo era brillante, sí, pero frío, implacable. Y eso me convirtió en una herramienta útil para gente que se alimenta del miedo ajeno». Hizo una pausa larga. Su respiración se volvió más pesada. «El accidente no fue un accidente». Mi sangre se congeló. «¿Cómo?» Alcancé a susurrar. Él negó con la cabeza. «No, María», dijo con un hilo de voz. «No me interrumpas, déjame decirlo todo». Asentí, clavando mis uñas en mis propios muslos para mantenerme en silencio. «Pensaron que estaba muerto», continuó. «Pensaron que por fin habían terminado conmigo. Yo había intentado salirme de los negocios, alejarme de ellos, denunciarlos, y ellos respondieron como siempre, cortando la raíz antes de que la planta crezca». Sentí un escalofrío subirme por la columna. «Pero sobreviví», susurró él casi sorprendido todavía. «Sobreviví, y eso los enfurece, porque un hombre vivo puede hablar, puede revelar, puede destruirlos». Lo miré, y en ese momento entendí por qué el mundo había empezado a moverse alrededor de la casa. ¿Por qué los hombres del traje aparecían de repente? ¿Por qué Gabriel parecía inquieto, aún en los días más hermosos? «Ellos saben que estoy recuperándome», dijo él con el tono de quien confiesa un pecado. «Y si yo vuelvo a caminar, si vuelvo a valerme por mí mismo, me van a querer silenciar otra vez, definitivamente esta vez». Y entonces su voz se quebró. «Y tengo miedo, María». «¿De morir?», pregunté con la voz más suave que pude. Él negó lentamente. «De que te lastimen a ti». Las lágrimas subieron a mis ojos sin permiso. «Gabriel, no quería enamorarme», susurró. «No debía enamorarme. Era lo peor que podía hacer. Pero tú llegaste con esa luz suave, esa paciencia que no pide nada, y yo no pude protegerme». Sus manos temblaban, sus labios temblaban. «Tú eres lo único que tengo, lo único bueno, lo único real», continuó. «Y ellos lo saben». El dolor en sus palabras me atravesó. Era un dolor antiguo, profundo, cargado de culpa. Me incliné hacia él, tomé su rostro entre mis manos. «Mírame», pedí. Él lo hizo. Sus ojos estaban llenos de tormentas. «Gabriel», susurré, «yo no soy una flor frágil que se rompe con el viento. No estoy aquí por casualidad. No te escogí por accidente. Te escogí sabiendo que eres un hombre complejo, herido, marcado, y aún así, te amo». Él cerró los ojos con fuerza. Una lágrima cayó. Gabriel nunca lloraba. «Nunca». «No me dejes», dijo en voz baja, casi imperceptible. Yo me acerqué más. Pegué mi frente a la suya. Lo obligué a respirar conmigo. «No te voy a dejar», prometí. «No importa lo que venga, no importa lo que hayas sido, no importa quién quiera destruirte, no importa qué oscuridad hayas vivido, yo estoy aquí, yo te elijo, yo camino contigo». Él sollozó. No de tristeza, de alivio, de amor. Le besé las mejillas una y otra, con la suavidad de quien cura heridas que nadie ve. «María», susurró él con la voz cargada de emoción, «no merezco esto». «Sí lo mereces», respondí, «porque hasta las almas rotas tienen derecho a renacer». Él apoyó las manos en mis brazos, como si necesitara sostenerse de mí para no colapsar, y dijo la verdad más honesta de su vida. «Te amo». Mi corazón explotó en silencio. Todo mi cuerpo se llenó de calor, de ternura, de un deseo profundo de protegerlo, de cuidarlo, de entregarme a ese amor que había crecido entre cicatrices. «Yo también te amo», respondí con un susurro que temblaba. Nos abrazamos, largo, fuerte, con la desesperación de dos almas que por fin se encontraron en la oscuridad. Esa tarde, después de la confesión, él se quedó dormido en el sofá, exhausto por el peso del pasado. Yo me senté a su lado, acariciando lentamente su cabello. Pensé en su historia, en sus enemigos, en el peligro, en la sombra que se extendía hacia nosotros,
Pero también pensé en algo más. El amor siempre es más fuerte que la culpa. El amor siempre es más fuerte que el miedo. Y el amor, cuando es verdadero, es capaz de sostener incluso lo que el mundo intenta romper. Mientras el sol se ocultaba, juro que sentí que algo dentro de él, algo muy antiguo, muy duro, finalmente se rendía. Y algo dentro de mí, algo muy profundo, muy puro, se despertaba. El amor no nos salvó ese día, pero nos preparó para la guerra que venía. Hay días que llegan cargados de presagios, días que huelen a cambio, a peligro, a algo irreparable. Ese día fue así. Me desperté antes que el sol. El cielo estaba gris, casi metálico, como si la mañana hubiera decidido no nacer del todo. Caminé por el pasillo silencioso, sintiendo cómo el aire tenía un peso extraño, como si la casa supiera algo antes que nosotros. Y cuando abrí la puerta del estudio, lo vi. Gabriel de pie, sin bastón, apoyando una mano en el escritorio para mantenerse firme. Su mirada estaba fija en un montón de documentos esparcidos sobre la mesa. Contratos, registros, fotos, pruebas, toda la evidencia que él había guardado durante años. La evidencia que podría salvarlo o destruirlo. Me acerqué despacio. «Te levantaste solo», susurré. Él volteó. Sus ojos tenían algo que nunca antes había visto, una mezcla de determinación pura y un miedo tan grande que parecía tragarse el aire. «María, hoy se acaba todo», dijo. «Hoy dejo atrás mi pasado, o él me traga a mí». Mi respiración se atascó. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a entregarlo». «¿A quién?» «A las autoridades, a la prensa, a quien sea necesario», respondió sin dudar. «Ya no voy a esconderme. Ya no voy a vivir a medias. Ya no voy a dejar que te amenacen». Sus palabras eran fuertes, pero su voz era la de un hombre que se ha roto tanto que por fin decide reconstruirse. «Gabriel», susurré, «esto puede costarte mucho». Él dio un paso hacia mí, inestable, tembloroso, pero libre. «Ya pagué demasiado, María», dijo. «Ya perdí todo lo que me convertía en un ser humano. Y luego llegaste tú». Su mano buscó la mía. La apretó con una suavidad nueva, como si ya no quisiera imponer fuerza, sino compartirla. «No voy a permitir que el miedo te toque», prometió. «No voy a permitir que mi pasado manche tu vida». Mi garganta ardió. «No estoy aquí para huir de tu pasado», dije. «Estoy aquí para enfrentar tu futuro contigo». Él me miró como si mis palabras fueran un milagro, como si cada sílaba le devolviera algo que creía perdido. «Entonces», susurró, «necesito que estés conmigo hoy». «Estoy aquí», respondí. «No voy a dejarte». El día avanzó como un río que corre demasiado rápido. Gabriel llamó a un abogado de confianza, luego a un fiscal, luego a un periodista que llevaba meses intentando destapar una red de corrupción. Todo con pasos lentos, firmes, casi heroicos. Pero a mitad de la tarde, la tormenta llegó. Un auto negro se detuvo frente a la casa. No tocaron la puerta, la golpearon. El sonido retumbó como un trueno. Gabriel tensó la espalda. Yo sentí cómo mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. «Quédate atrás», dijo él. «No», respondí. «No voy a esconderme». Gabriel abrió la puerta. El hombre del traje oscuro estaba ahí, pero esta vez no estaba solo. 2 hombres más lo acompañaban, sin expresión, sin alma. «Señor Beltrán», dijo el líder con una sonrisa venenosa. «Sabíamos que estaba planeando algo». «Ya no soy su esclavo», respondió Gabriel. «Se acabó». El hombre rió. «No tiene idea de lo que se está haciendo». Gabriel dio un paso adelante, sin bastón, sin miedo. «Sí lo sé», dijo. «Me estoy salvando». El hombre endureció la mirada. «Y ella», agregó mirando hacia mí, «también cree que podrá salvarla». Fue entonces que Gabriel perdió la calma. Algo dentro de él rugió, no como un animal, sino como un hombre que ha amado más de lo que el mundo cree posible. «No te atrevas a tocarla». Y en ese instante entendí algo. La rehabilitación no solo había despertado sus músculos, había despertado su alma. El hombre del traje levantó una mano como señal para sus acompañantes, pero antes de que pudieran moverse, sonó una voz detrás de nosotros. «Nadie se va a mover», ordenó un fiscal que acababa de llegar con 2 agentes. El silencio cayó como un telón. Los hombres del traje quedaron paralizados. El líder intentó hablar, pero uno de los agentes lo esposó antes de que pudiera reaccionar. «Se acabó», dijo el fiscal. «Tenemos todo lo que necesitamos». El hombre del traje me miró con rabia pura. «Esto no termina aquí». «Sí termina», dijo Gabriel, «porque ya no estoy solo». Y me tomó de la mano, justo ahí, frente a ellos, frente al mundo. Yo apreté su mano, fuerte.
convencida, y supe que había ganado la batalla más importante, la del miedo. Cuando todo terminó, cuando los autos se fueron y la casa quedó en silencio, Gabriel se dejó caer en el sofá, cerró los ojos, respiró como si por fin pudiera hacerlo después de años. Yo me senté a su lado. Lo lograste, susurré. Él abrió los ojos despacio. No lo habría hecho sin ti. Si lo habrías hecho, respondí. Solo necesitabas recordar quién eras. Él rió un poco quebrado, un poco aliviado. ¿Sabes qué soy ahora?, preguntó. Me acerqué. Dímelo. Soy un hombre que te ama, confesó. Un hombre que quiere vivir contigo. Mi corazón ardió. Mis manos temblaron. Mis ojos se llenaron de lágrimas cálidas. Gabriel, susurré. Yo también quiero vivir contigo. Él tomó mi rostro entre sus manos, con una delicadeza que no tenía antes, con un amor que había aprendido a sentir a través del dolor. María, ¿te quedas conmigo? Para siempre, respondí sin dudar. Él apoyó su frente en la mía. Nuestras respiraciones se mezclaron. Nuestra piel se reconoció. Nuestros corazones se unieron en un temblor suave. No sabes cuánto te amo, susurró él. Sí lo sé, respondí, porque yo siento lo mismo. Esa noche, nada fue apresurado, nada fue prohibido, nada fue oscuro. Fue amor, puro, dulce, profundo. Dormimos juntos por primera vez, no como amantes desesperados, sino como dos almas que por fin habían encontrado su hogar. Él colocó su cabeza sobre mi pecho, su respiración se calmó, su cuerpo dejó de temblar, y murmuré entre caricias, «Descansa, Gabriel, ya estás a salvo». Él sonrió medio dormido. «Estoy a salvo porque tú estás conmigo». Y me abrazó, fuerte, tierno, protegiéndome y dejándose proteger. Y así, entre susurros, toques suaves, miradas que hablaban más que la luz, terminó la parte más difícil de nuestra historia. No con miedo, no con huida, no con dolor, sino con amor. Un amor que había sobrevivido al pasado, a la culpa, a la oscuridad, a la muerte misma. Un amor renacido, un amor gigantesco, un amor inevitable, un amor verdadero. Si esta historia tocó tu alma como tocó la mía, acompáñame, suscríbete al canal, deja tu like. Tu apoyo mantiene vivo este amor. Dime, ¿qué habrías hecho tú por la persona que amas? Comparte este final con quien te hace sentir que el mundo vale la pena, así como María lo hizo conmigo.